¿Qué tal? Buen día. A continuación vamos a echarle un vistazo a lo que es el presente perfecto en inglés y un poco más adelante lo que es el presente perfecto continuo, también llamado presente perfecto progresivo. Entonces, antes de ver propiamente cuál es la estructura gramatical del presente perfecto, hay que aclarar qué es y para qué se usa. Entonces, el presente perfecto es un tiempo compuesto en el inglés que se utiliza para expresar acciones o eventos que han ocurrido una o varias veces en el pasado, sin especificar el momento exacto cuando ocurrieron. Esta parte es importante porque cuando hablamos acerca de eventos pasados, si expresamos cuándo ocurrieron, entonces están en pasado simple. Es importante que no se confundan en el sentido de que, a pesar de que este tiempo compuesto se llama presente perfecto, en realidad su uso es para referirnos al pasado, sucesos que han ocurrido una o varias veces antes. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Ahora, algunos de los usos más comunes del presente perfecto son, por ejemplo, hablar acerca de experiencias que hemos vivido antes, es decir, cosas que ya hemos hecho antes, así como también para expresar cambios ocurridos a lo largo del tiempo. Entonces, para expresar o referirnos acerca de los cambios que hemos notado a través del tiempo, usamos el presente perfecto. Un poquito más adelante vamos a ver ejemplos de algunos de los usos más comunes del presente perfecto, pero lo primero es echarle un vistazo a la estructura gramatical. Entonces, la estructura del presente perfecto afirmativo, primero vamos a verlo en forma afirmativa, se compone primero por el sujeto, seguido de el verbo auxiliar have o has, que significan haber en español. Es el verbo haber. Yo he, tú has, nosotros hemos, ustedes han, ellos han, etc. Después del verbo have o has, ahorita vamos a ver la diferencia entre have y has, sigue el verbo principal de nuestro enunciado en presente perfecto, pero debe de estar conjugado en pasado participio. Ya hemos visto el pasado participio antes y de cualquier manera al final de este material les incluyo una lista de verbos irregulares más comunes en el inglés, incluyendo su conjugación en pasado participio. Ahora, ¿qué sigue después del verbo principal en participio? Bueno, pues el complemento, la información complementaria en ocasiones puede ser un objeto o puede ser una expresión de tiempo, etc. La aclaración que les comentaba acerca de have y has es que ambas palabras, tanto have como has, son dos expresiones del mismo verbo. Es el verbo haber. Solo que en inglés, has es la conjugación que tenemos que usar para referirnos a la tercera persona del singular. O sea, cuando el sujeto es he, she o it. Ejemplos, dice ahí presente perfecto afirmativo. Primero que nada, el sujeto. En el caso de este ejemplo, I. Yo. Después el verbo auxiliar have. En este primer ejemplo, la forma del verbo auxiliar es have porque el sujeto es I. I have. Yo he. Y después el verbo principal en pasado participio, que en este caso es el verbo watch. En pasado participio, watched. Yo he visto. I have watched. Y al final, el complemento, that movie before. Esa película antes. De tal manera que el enunciado queda, I have watched that movie before. Yo he visto esa película antes. En este ejemplo, estoy indicando que yo, la película en cuestión, ya la he visto anteriormente. Es decir, ese evento o esa acción ya ha ocurrido antes en el pasado. Ese es el uso del presente perfecto. Ahora, el segundo ejemplo que está ahí, utilizo yo el sujeto, o mejor dicho, el pronombre he,
para incluir un ejemplo que tenga has. Entonces dice, he has traveled all over Europe. Él ha viajado por toda Europa. Entonces, cuando el sujeto sea he, she o it, el verbo auxiliar es has. Para todos los demás pronombres, el verbo auxiliar es have. Por su parte, el presente perfecto negativo se compone primero que nada por el sujeto, después igual el verbo auxiliar have o has, dependiendo de cuál sea el pronombre del sujeto. Después, el adverbio de negación not. Esta es la única diferencia entre el presente perfecto afirmativo. La inclusión de este adverbio de negación not, para decir que no, para negar, seguido del verbo principal en pasado participio y después la información complementaria. Entonces, dice ahí, podemos usar las contracciones haven't, que significa have not, y hasn't, que significa has not, para hacer más breve la comunicación, en este caso específico para hacer más breve el verbo auxiliar. Ejemplos, primero que nada un sujeto, I, después verbo auxiliar have, luego el adverbio de negación not, seguido del verbo principal de la negación en pasado participio watched, y finalmente el complemento that movie before. O sea, I have not watched that movie before o I haven't watched that movie before, usando la contracción que está ahí arribita. Haven't es la forma contraída de have not. Yo no he visto esa película antes. Estoy expresando que nunca antes ha sucedido ese evento. Nunca antes he visto esa película en particular. Ahora el otro ejemplo con he, bueno, he has not traveled all over Europe. Él no ha viajado por toda Europa. O podría ser he hasn't traveled all over Europe. Él no ha viajado por toda Europa. Entonces la única diferencia ahí entre el presente perfecto afirmativo y negativo, pues obviamente es la inclusión del adverbio de negación not después del verbo auxiliar. Por otra parte, el presente perfecto interrogativo, también podemos hacer preguntas en presente perfecto, se compone primero que nada por el verbo auxiliar have o has. Acuérdense que cuando hacemos preguntas se invierte el orden del sujeto y el verbo auxiliar de la pregunta. Después, ahora sí, el sujeto, luego el verbo principal en participio y finalmente el complemento. Por ejemplo, primero que nada el verbo auxiliar have, luego el sujeto, en este caso you, have you, luego el verbo principal en participio, watched, y finalmente el complemento, that movie before. Have you watched that movie before? ¿Has visto esa película antes? Entonces, en el presente perfecto interrogativo le preguntamos a otra persona si antes, alguna vez en el pasado, han hecho algo o ha ocurrido algo. El segundo ejemplo, pues lo pongo con he. Has he traveled all over Europe? ¿Ha viajado por toda Europa? Y luego tenemos las posibles respuestas, que puede ser obviamente, estas son preguntas sí o no. Como su nombre lo indica, se contestan afirmativa o negativamente. Entonces, para contestar afirmativamente, yes, coma, después el sujeto, I, you, we o they have. Y si el sujeto es he, she o it, entonces es has. Yes, I have. Yes, she has. O yes, it has. O yes, he has. Respuesta negativa, no, coma, el sujeto, I, you, we, they, y después haven't o have not, es lo mismo contraído o sin contraer. Y si el sujeto fuera he, she o it, entonces hasn't o has not. Ahora, lo hemos comentado anteriormente en otras lecciones. En el inglés conversacional, el inglés coloquial,
Las respuestas afirmativas o negativas casi siempre van a ser nada más yes o no, pero es importante conocer cómo se estructura la respuesta completa. Ahora, les comentaba hace un momento, al inicio de la lección, que íbamos a ver algunos de los usos más comunes del presente perfecto, y uno de ellos es para hablar sobre experiencias pasadas. Quizá el uso más común o más frecuente del presente perfecto. Por ejemplo, I have been to Japan before. Yo he ido a Japón antes. En este ejemplo se expresa que el sujeto ha ido a Japón en algún momento en el pasado, pero sin especificar cuándo. No está diciendo cuándo fue a Japón, simplemente está diciendo que lo ha hecho antes, ha ido antes a Japón. Entonces, el adverbio de tiempo before, que está ahí al final del ejemplo, enfatiza que la experiencia ocurrió en el pasado, mas no nos indica en qué momento exacto sucedió. Se los comentaba al inicio de la lección. Cuando sabemos exactamente cuándo ocurrió algo en el pasado, estamos hablando en pasado simple. Pero cuando no especificamos cuándo ocurrió algo en el pasado, ya sea porque no sabemos o porque no es importante, entonces usamos el presente perfecto. También podemos usar el presente perfecto para hablar acerca de experiencias que no hemos tenido en el pasado todavía. Por ejemplo, I have never been to France. Nunca he ido a Francia. Y el otro ejemplo, I haven't been to France. No he ido a Francia. En el primer ejemplo, usamos el adverbio de frecuencia never, que significa nunca, para indicar de manera afirmativa, es un enunciado afirmativo, que nunca antes hemos tenido la experiencia de ir a Francia. En el segundo ejemplo, I haven't been to France, expresamos lo mismo, pero de manera negativa usando haven't, no he. Otro uso del presente perfecto es para hablar sobre cambios ocurridos a través del tiempo, para expresar cambios que han ocurrido en alguna situación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, you have improved your English so much lately. You have improved your English so much lately. Has mejorado mucho tu inglés últimamente. En el ejemplo expresamos un cambio en el nivel de inglés del sujeto y a pesar de que se hace uso del adverbio de tiempo lately, que significa últimamente, este adverbio no nos expresa exactamente cuándo se dio el cambio. Es decir, es un cambio progresivo a lo largo del tiempo. Por eso está expresado en presente perfecto. Otro uso del presente perfecto es para expresar logros personales, como por ejemplo, our team have won 5 championships in a row. Our team have won 5 championships in a row. Nuestro equipo ha ganado 5 campeonatos en fila. Aquí, el presente perfecto se emplea para expresar un logro del equipo al que pertenece el sujeto. Por eso dice our team, nuestro equipo. Se entiende que han ganado 5 campeonatos a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se indican las fechas exactas en que los ganaron. Y el último uso que vamos a ver del presente perfecto es para hablar acerca de una acción que inició en el pasado y que todavía no termina. Este también es un uso muy común del presente perfecto en inglés. Por ejemplo, Luis hasn't finished the project yet. Luis hasn't finished the project yet. Luis no ha terminado el proyecto todavía. Aquí en el ejemplo lo que se entiende es que el sujeto comenzó el proyecto en algún momento en el pasado, pero todavía no lo ha terminado. Ahora, ¿qué es el presente perfecto continuo? También llamado presente perfecto progresivo. El presente perfecto continuo
se usa para hablar acerca de acciones o eventos que iniciaron en el pasado, pero continúan en el presente. Dice, este tiempo verbal particularmente se usa cuando queremos hacer énfasis en la cantidad de tiempo que una acción ha durado. ¿Cuál es la estructura? Entonces, la estructura del presente perfecto continuo afirmativo es primero compuesta por el sujeto, después el verbo auxiliar have o has, luego el verbo auxiliar been, que significa en español estado. Luego el verbo principal del enunciado conjugado en gerundio, es decir, con la terminación ing. Y finalmente el complemento, información complementaria, objeto, expresión de tiempo. Por ejemplo, estructura del presente perfecto continuo afirmativo. Primero que nada el sujeto. En este ejemplo, I. Luego el auxiliar have, seguido del auxiliar been. I have been. Yo he estado. Seguido del verbo principal en gerundio. Living. Es el verbo live con la terminación ing. Living. Viviendo. Y luego el complemento. Here for 2 months. Aquí por 2 meses. I have been living here for 2 months. He estado viviendo aquí por 2 meses. Un ejemplo con has. She has been studying English for years. Sujeto, she. Auxiliar has. Auxiliar been. Verbo principal en gerundio es el verbo study, estudiar, con terminación ing. Studying, estudiando. Y finalmente, English for years, inglés durante años. Ahora, al final de la lección vamos a echarle un vistazo a la regla de cómo convertir los verbos a gerundio, porque hay unas reglitas que se tienen que respetar para poderle agregar la terminación ing a los verbos y de tal manera que queden conjugados en gerundio. Pero antes hay que ver el presente perfecto continuo en forma negativa. Entonces, su estructura es prácticamente la misma que en forma afirmativa, pero después del verbo auxiliar have o has, insertamos el adverbio de negación not y con esto ya estamos negando. Por ejemplo, sujeto I, auxiliar have, después adverbio de negación not, después auxiliar been, I have not been, yo no he estado, luego verbo principal en gerundio, eating, es el verbo eat, en gerundio con terminación ing, comiendo, y finalmente el complemento well lately, bien últimamente. I have not been eating well lately. No he estado comiendo bien últimamente. Entonces, un ejemplo para usar has, bueno, sujeto he, auxiliar has, negación not, auxiliar been, he has not been, él no ha estado, verbo principal en gerundio coming, es el verbo come, venir, con ing, viniendo, y finalmente el complemento to class since May, a clases desde mayo. He has not been coming to class since May. Él no ha estado viniendo a clases desde mayo. Y bueno, finalmente tenemos el presente perfecto continuo interrogativo porque también podemos hacer preguntas en presente perfecto continuo. ¿Cómo se estructura? Igual, se los recuerdo. Invertimos el orden del sujeto y el verbo auxiliar have. Entonces es auxiliar have o has, después sujeto, seguido del verbo auxiliar been, luego el verbo principal de la pregunta en gerundio y finalmente el complemento. Ejemplo: Have you been training for the fight?
auxiliar have, sujeto you, auxiliar been, verbo principal de la pregunta en gerundio, training, entrenando, y complemento, for the fight. Have you been training for the fight? ¿Has estado entrenando para la pelea? Un ejemplo con has. Has she been working in Tijuana? Auxiliar has, luego el sujeto, auxiliar been, luego el verbo principal en gerundio, working, y finalmente el complemento, in Tijuana. ¿Ha estado trabajando en Tijuana? Posibles respuestas: afirmativa, yes, I, you, we, they have, o yes, he, she, it has. Muy importante respetar la diferencia entre have y has. Has solamente se utiliza para he, she e it. Igual, si la respuesta es negativa, no, I, you, we y they haven't, o no, he, she o it hasn't. Ahora bien, hay algunas expresiones de tiempo que suelen usarse de manera frecuente en el presente perfecto continuo y vamos a verlas a continuación. Entonces, dado que el presente perfecto continuo hace énfasis en la duración de una acción, es común utilizar adverbios de tiempo como for, que significa durante, y since, desde, junto con una expresión de tiempo particular. Por ejemplo, they have been sleeping for 16 hours. Han estado durmiendo durante 16 horas. Este es un enunciado en presente perfecto continuo y hace uso del adverbio de tiempo for para decirnos por cuánto tiempo han estado durmiendo los sujetos de ese enunciado. They have been sleeping for 16 hours. Han estado durmiendo durante 16 horas. Otro ejemplo ahora con since. I have been studying for my exam since Monday. He estado estudiando para mi examen desde el lunes. Entonces, como dice ahí en el párrafo introductorio, el presente perfecto continuo hace énfasis en la duración de una acción. Es decir, cuánto tiempo ha estado durando algo. Cuánto tiempo ha estado sucediendo algo. Entonces, aquí en este segundo ejemplo, el adverbio de tiempo since nos indica desde qué punto en el pasado hasta el presente ha estado estudiando el sujeto para su examen. I have been studying for my exam since Monday. He estado estudiando para mi examen desde el lunes. Ahora, dice ahí, puesto que el presente perfecto continuo habla acerca del pasado reciente en relación con el presente, porque eso es básicamente lo que hace el presente perfecto continuo. Nos habla acerca de un evento desde que inició en algún punto en el pasado hasta el presente. Entonces dice, frecuentemente se utilizan los adverbios lately, últimamente, y recently, recientemente, en este tiempo compuesto. Por ejemplo, I have been thinking about you lately. I have been thinking about you lately. He estado pensando en ti últimamente. En este ejemplo, el adverbio lately nos indica que algo está ocurriendo o ha estado ocurriendo en el pasado reciente, últimamente. Podemos entender por últimamente como los últimos días o las últimas semanas recientes. Eso es básicamente el uso de lately, últimamente. Otro ejemplo, we have been practicing a new dance routine recently. We have been practicing a new dance routine recently. Hemos estado practicando una nueva rutina de baile recientemente. Entonces, ahí está la estructura que acabamos de ver en todos los ejemplos que estamos viendo hasta ahorita. Sujeto, auxiliar have, auxiliar been,
verbo principal en gerundio con su terminación ing y después el complemento. Ya anteriormente les he incluido en los materiales esta lista de verbos irregulares en inglés porque, como siempre se los comento, los verbos irregulares en inglés se tienen que aprender de memoria. Obviamente todo el vocabulario en inglés pues se aprende de memoria, pero en el caso específico de los verbos irregulares, también su conjugación en pasado simple y en pasado participio se tiene que aprender de memoria, porque no hay una regla para convertir los verbos irregulares al pasado. Cada verbo se conjuga diferente, por eso se aprenden de memoria. Entonces lo que nos interesa en esta lección es lo que está en la tercera columna, que es la conjugación de los verbos irregulares en pasado participio, para cuando se les ofrezca, particularmente al momento de resolver las actividades que hay que hacer. Bien, aquí está lo que les mencionaba hace un momento acerca de las reglas para los verbos en gerundio. Entonces, en inglés hay tres principales reglitas que se tienen que observar para poder convertir los verbos a gerundio, es decir, para agregarles la terminación ing, ing. Entonces, la primera nos dice, a la mayoría de los verbos, para convertirlos a gerundio, simplemente hay que agregarles la terminación ing. Por ejemplo, sleep pasa a ser sleeping, walk, walking, read, reading, watch, watching. Entonces, a la mayoría de los verbos, pues nada más se les agrega ing. Pero cuando un verbo termina en consonante más la letra e, hay que quitarle la letra e y agregar la terminación ing. Entonces, por ejemplo, el verbo come, que es venir, termina en e. Aunque la e sea muda, hay que quitarla y agregar ing. Coming. Give significa dar. Aunque la e sea muda, hay que quitarla y agregar ing. Giving. Igual have, having y take, taking. Entonces, si el verbo termina en e, hay que quitarle la e para poderle agregar ing y convertirlo en gerundio. Y la tercera regla lo que nos dice es, cuando un verbo termina en consonante más vocal más consonante, hay que repetir o duplicar la última consonante y entonces agregar la terminación ing. Por ejemplo, run, R-U-N, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante, que es la N, y agregamos ing. Running. Put, el verbo put, que es poner, consonante, vocal, consonante. P-U-T. Duplicamos la T y agregamos ing. Putting. Igual get, consonante, vocal y consonante. Hay que repetir o duplicar la última consonante, que es la T, y agregar ing. Getting. Igual begin, que es comenzar. Termina en consonante, vocal y consonante. G-I-N. Duplicamos la N y agregamos ing. Beginning. Ahora, todas las reglas del inglés van a tener siempre excepciones. Entonces dice ahí abajito, ojo, a los verbos en inglés que terminan en W. Por ejemplo, el verbo grow, que es crecer, o throw, que es arrojar o aventar. Los verbos que terminan en X, como fix, reparar, mix, mezclar. Así como los verbos que terminan en Y, como play, jugar, o enjoy, disfrutar. A estos no se les repite la última consonante. Son excepciones a la regla. Entonces, grow, nada más se le agrega ing. Growing, throw, throwing, fix, fixing, con una sola X, mixing, con una sola X, enjoying, con una sola Y, y playing, con una sola Y. No repetimos nunca la W, la X y la Y. Entonces, muchachos, espero que esta explicación rápida acerca del presente perfecto y del presente perfecto continuo les sirva. Espero que haya sido de su agrado. Y pues nada más les agradezco su tiempo y su atención.
Gracias, bonito día.